Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso, un saludo muy cordial. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo, para que continuemos con los estudios bíblicos. Vamos con el libro del profeta Isaías, en el capítulo 2, en un tema que la Biblia tiene como título el reinado universal de Jehová. Y yo le he designado la Jerusalén ideal y la real. Cierto que el Señor va a reinar y es un anhelo, es un plan de Dios, y esos planes no los frustra absolutamente nadie. El pueblo de Dios, llamado a ser el especial tesoro de Dios, recordamos cuando Dios le habló a Moisés en el monte de Sinaí después de la liberación de la esclavitud en Egipto. Les dice: si ustedes oyen mi voz, guardan mi mandamiento, mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y ustedes van a ser un pueblo de reyes, de sacerdotes y de gente santa. No lo quisieron porque, como hemos visto, como estudiamos siempre en la Sagrada Escritura, hay un patrón de comportamiento. Dios quiere salvar, Dios busca al hombre. El cristianismo es la única religión del mundo, repito, si se le puede llamar religión, porque el cristianismo es relación. Y religión viene de una palabra griega, religar, volver a juntar lo que estuvo junto y se separó. El hombre estuvo unido a Dios y se separó a causa del pecado en el huerto del Edén. Llamado el hombre, el pueblo de Dios, a ser el especial tesoro en las manos de Dios, y habiendo sido engrandecido, habiendo sido liberados, habiendo sido protegidos, sustentados sobrenaturalmente, se habían convertido en un pueblo rebelde y estaban cargados de maldad, eran depravados, como vimos en el capítulo 1, gente pecadora. En el versículo 1:2 dice que los crié, los engrandecí y ellos se olvidaron de mí, se rebelaron en contra de mí. El versículo 4 nos dice que es una gente pecadora y cargada de maldad, generación de malignos, depravados, traidores, malignos, infieles al llamado de Dios, al amor de Dios, al cuidado y la protección de Dios como su creador y como su salvador. Fueron desahuciados, religiosos, hipócritas, y practicaban la religión extraña, religiones extrañas que se inventaban ellos, y de una manera solemne y completamente vacía. No hacían el bien, eran injustos, eran opresores,
oprimían a los débiles, sí, eran homicidas. Los gobernantes eran prevaricadores y amigos de ladrones y les gustaba el soborno. Pero como el ideal de Dios nadie lo puede frustrar, entonces el Eterno promete restauración y limpieza. Sí, Dios ha de limpiar a su pueblo y darle bendición. ¿Para quién? Para el remanente fiel. Dios sensibiliza de todo ese pueblo, les habla a todos, pero la mayoría siempre es la que no quiere escuchar, y ellos recibirán castigo y el remanente fiel recibirá su galardón y su bendición por acercarse al eterno Dios. Dios nos dice que Dios restaurará a su pueblo. Nos dice en el versículo 1:26, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y el Señor restaurará los jueces, los gobernantes y los consejeros. Ahora en el capítulo 2 volvemos y inicia de la misma manera que en el capítulo 1. Capítulo 2 dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Entonces vamos a ver 3 puntos en esta ocasión: la revelación de Dios al profeta y del profeta al pueblo. Es decir, la revelación enviada al pueblo venía de Dios directamente, pero enviada a través del profeta Isaías. Número 2, vamos a ver la Jerusalén ideal de Dios, que vendrá en un tiempo futuro que ya no está muy lejano. Y número 3, la Jerusalén real. Esa Jerusalén real es desorden, confusión religiosa, copiada y traída, importada de Oriente. Entonces, miramos que lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Lo mismo dice en el 1:1, que lo recibió, sí, de Dios. Es la revelación, es una visión dada por el soberano Dios, y hemos visto que la Biblia es un libro que ha sido escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Primera de Pedro 1:21 dice que nadie nunca, la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que lo que hemos venido estudiando y lo que vamos a estudiar hoy y seguiremos estudiando es revelación de Dios, la manifestación de Dios al profeta, y nos dice que fue a través de el profeta Isaías. En el 1:1 dice que es la visión. En el 2:1 también nos habla de visión, porque nos dice lo que vio Isaías. ¿Y de dónde lo vio? Lo vio directamente de nuestro Dios, como el apóstol San Pablo dice en Gálatas 1:10, que él, la revelación, que la palabra que predicaba no la había recibido de hombres, sino por revelación de Dios. Y estos fueron los escritos fundacionales, los que fundaron las Sagradas Escrituras, y sobre ese fundamento ha de ser edificada nuestra vida, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, dice Efesios 2:20. Se trata entonces de una revelación de Dios dada al profeta, y ahora el pueblo la recibe del profeta, pero viene de Dios, porque es la voluntad de Dios la que recibimos nosotros como pueblo de Dios, para andar en la perfecta voluntad de Dios por esa inspiración divina. En segundo lugar, vamos a ver la Jerusalén ideal de Dios, que será en un futuro cercano. Nos dice, versículo 2 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Observa, nación contra nación. Leyendo esto, inmediatamente viene a mi mente que las señales del fin está que se levantará nación contra nación. Esta es la característica y la señal previa a la venida de Cristo. Cuando Jesucristo venga, entonces ya no habrá levantamiento de nación contra nación y habrá un establecimiento de una paz maravillosa. Esto es para el final de los tiempos y para la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios restaurará a Israel y a Jerusalén, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 25 al 27. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza y restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y Sión, el pueblo de Dios, será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Para que pueda haber paz tiene que haber un juicio y tiene que haber justicia y juicio. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de esa restauración nosotros podemos verlo en el libro del profeta Oseas. En el libro del profeta Oseas nos dice en el 5:15, ahí vamos a ver lo que es el tiempo de esa restauración. Cuando Jesucristo resucitado estaba con los discípulos, le preguntan a los discípulos: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Jesús les dice: no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que están solamente en Dios, ni el Hijo del Hombre. Nos dice en Mateo capítulo 24, solamente Dios. Dice en Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Cuál es este? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo escritas por Oseas, y este libro fue antes del cautiverio, es decir, este libro de Oseas puede tener aproximadamente por la época también en que escribió Isaías, años 740 antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces son palabras de Jesús que cuando Jesucristo viene, dice, después de que es rechazado, muerto, crucificado y resucita, andaré y volveré a mi lugar. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, cuando nos dice que una visión en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, y nos dice que esta mujer estaba encinta con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento, y había otra señal, un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? Con la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es decir, cuando fue arrojado Lucifer del cielo, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Y dice que ese dragón se puso al frente de la mujer para devorar el hijo tan pronto naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces vemos aquí la visión en Apocalipsis capítulo 12, que cuando la mujer es Israel, no es la Virgen María. Y a la Virgen María la pintan con esta descripción: la luna debajo de sus pies y con una manta llena de estrellas y con una corona en su cabeza. Pero esa mujer es la nación de Israel con todo el contexto. Pueden leer todo Apocalipsis 12 y se darán cuenta que es la nación de Israel. Al final de los tiempos, la Israel huirá al desierto, donde será sustentada por 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, que es lo mismo. Cuando la mujer
iba a dar al hijo varón, es decir, Jesucristo nació de la nación de Israel, ¿sí? Y se paró para devorarlo, y nos dice que el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es lo que dice aquí en Oseas 5:15. Andaré y volveré a mi lugar. Jesucristo vino, murió y resucitó y dijo, me voy, vuelvo. En Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Nos dice en Oseas 6:1, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿A quién arrebató el Padre? A Jesucristo. Un arrebatamiento. Después de Jesucristo murió y resucitó. En Hechos 1:11 nos dice que Él subió a los cielos, estaban los discípulos allí y dos varones con vestiduras blancas se hicieron al lado de los discípulos. Le dije, ¿por qué miran así al que va hacia los cielos? Así como va a los cielos, así regresará en una nube. Y entonces dice, versículo 2, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Para ir rápido, en el Salmo 94 les doy las citas, ustedes los buscan. Escuchen estos audios con la Sagrada Escritura, por favor. Suscríbete al canal para que aprendas sobre la Sagrada Escritura y sobre este libro del profeta Isaías y muchas enseñanzas que seguiremos dando. Nos dará vida después de 2 días. Salmo 94 y 2 de Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces nos dará vida después de 2 días, es decir, hace 2 días se fue Jesucristo. Hace 2000 años se fue Jesucristo y nos dice, y nos dará, ¿esto es para quién? Para el pueblo de Israel. Venid, volvamos a Jehová, porque ¿quién le rechazó? El pueblo de Israel. ¿Cuál es el pecado de Israel? El rechazo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dará vida después de 2 días, cuando regrese Jesucristo. Lo vimos en otras charlas, y si no, ponle cuidado. En Zacarías 12:10 lo vamos a ver enseguida. La restauración de Israel viene cuando Jesucristo venga en las nubes. Dice que en los postreros días derramaré espíritu de oración y de gracia sobre Jerusalén y sobre la casa de David. Sobre Israel y sobre Jerusalén derramará espíritu de gracia y de oración. Y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación como quien se lamenta por hijo unigénito. En Apocalipsis 1:7 nos dice que Él viene en las nubes y todo ojo le verá, como lo dijeron los ángeles a los apóstoles cuando Jesucristo fue arrebatado al cielo en la nube. Así como lo vieron ir en las nubes, así volverá. De manera que el tiempo de la restauración son 2000 años después de que Él se fue. Y ya se están cumpliendo. No sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber el tiempo cercano, porque no solamente estos 2 días se están cumpliendo, sino todas las señales dadas en Mateo capítulo 24. Entonces hay una restauración del pueblo de Israel. ¿Cuál es el tiempo de la restauración? Cuando termine el tiempo de la iglesia, cuando todos los gentiles, Romanos 11:25, entren todos los gentiles a la salvación. Después de eso, todo Israel será salvo. Lee Romanos 11:25, por favor. Jerusalén será un centro de atracción mundial, ¿sí? Confirmado como cabeza de los montes. Tendrá una exaltación suprema, será centro de reunión de todas las naciones y habrá una convocatoria universal. Versículo 2 nos dice, acontecerá que en los postreros de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Como cabeza de los montes nos habla aquí de todos los gobiernos, y será exaltado sobre todos los collados. Y los montes y los collados son todas las naciones, grandes o pequeñas, y correrán a Él todas las naciones. De manera que será un centro de reunión. La convocatoria será para todas las naciones. Nos dice que Jerusalén será el centro de la revelación universal. Versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.
Nos enseñará y obedeceremos. Dios ha enseñado durante toda la vida, pero la gente no quiere andar en sus caminos. Oyen, sí, como lo dice, oyen pero no hacen. Oyen, pero caso omiso, como los escribas y fariseos. Haced como ellos dicen, porque dicen bien, pero no hagan como ellos hacen. Esa revelación es una revelación con autoridad divina, porque lo acabamos de ver en el versículo 1, que fue la visión del profeta Isaías y dada por Dios. El reconocimiento es un reconocimiento del Dios de Jacob, y el pueblo reconocerá al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ese reconocimiento superará todo sentimiento nacionalista. Allí se enseñarán los caminos de Dios, y dice la Escritura, y nos enseñará y caminaremos, es decir, oiremos y obedeceremos, cosa que no ha ocurrido por siglos. Es una promesa de Dios. La revelación de su palabra será una realidad, pero revelación de una palabra que al fin se obedecerá. Versículo 4 nos dice que Jerusalén será el lugar del trono de gloria del Mesías y juzgará las naciones. Autoridad divina. Nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31, que es cuando Jesucristo descienda. Después del capítulo 24 nos dice que el Señor descenderá del cielo y se sentará en su trono de gloria y juzgará allí a las naciones y apartará a los corderos y apartará a las cabritas. Nos dice versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y nos está diciendo aquí en el versículo 3 que él juzgará a las naciones. El Señor, versículo 4, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. No habrá ya más guerra. Será el trono de glorias y el Mesías será el juez con autoridad divina. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El desarme internacional, el establecimiento de la justicia traerá paz. Para que haya paz tiene que haber justicia. Nos dice en Isaías 32, 17, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Esto lo deberían saber nuestros gobernantes, que no puede haber paz si no hay justicia. Lo dice desde el versículo 15, 32, 15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado en bosque. Donde llegue el Espíritu Santo, el desierto deja de ser desierto. Porque si no llega el Espíritu Santo, versículo 16, el juicio estará en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. ¿Por qué? Porque en el campo fértil, el desierto Dios lo convierte en campo fértil por el Espíritu Santo, y es un campo llamado a florecer. Y allí morará la justicia. Y donde hay justicia, ¿qué hay? Dice, el efecto de la justicia será la paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Donde no hay, está el Espíritu Santo, será desierto, y allá habrá juicio de condenación. Pasamos al tercer punto, y es la Jerusalén real. Desorden, confusión religiosa copiada de Oriente. Hay una primera exhortación aquí, y es a comprometerse con el Señor y andar a su luz. Un pueblo obediente. Versículo 5. Venid, oh casa de Jacob, caminaremos a la luz de Jehová. Es la invitación a comprometerse con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un pueblo obediente es un pueblo que se constituirá en un imán para que otros vengan a la obediencia
a nuestro hermoso Señor, Dios, Rey y Salvador. Lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Entonces nos dice: les doy esta ley, les doy esta palabra y obedézcalo, porque los demás pueblos se admirarán y dirán: ¿qué nación tiene un Dios tan hermoso, tan grande como este, que concede todo lo que se les pide? Pero que Dios pide obediencia. Para que haya la concesión de la bendición ha de haber obediencia. Amado, quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces nos está diciendo la Escritura que tendremos un buen testimonio, y nuestra obediencia será el testimonio que llamará a la bendición, y con ese testimonio de conducta intachable, irreprensible, ganaremos almas para el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo dijo el apóstol Pablo, y la Escritura lo dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por culpa de ustedes, porque ustedes no honran a Dios. Dicen ser y no son, como lo dice Apocalipsis 3:9 y 2:9. Dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Cuál era la condición real del pueblo? Habían tomado las prácticas religiosas traídas de Oriente, los agüeros, las suertes, la adivinación, el culto a los muertos, el sacrificio de niños. Lo dice en Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, cuídate de no hacer con las abominaciones que allí se hacen. No haya quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni mago, ni adivino, ni encantador, porque todo esto es abominación, y Jehová no se complace con eso, sino que traerá castigo para ti. Como lo dice también en Isaías 47:13, que a ver cuáles son tus encantadores, tus magos, tus astrólogos y tus adivinos y tus hechiceros, que vengan a ver si te defienden. Los contempladores de los astros, los que miran las estrellas para pronosticar lo que vendrá sobre ti, serán como la hierba y como la paja que se la lleva el viento y se la quema el fuego. No practiques este tipo de cosas, porque es satanismo, hechicería, agüero, suertes, adivinación, culto a los muertos y sacrificio de niños, que está muy de moda en la élite mundial. El 31 de octubre es el día donde más niños desaparecen. Cuida a tus niños siempre, porque se practica demasiado el culto a los muertos. Vivían concentrados en hacer riquezas. Versículo 7: su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. No se preocupaban sino por hacer riquezas, y tener riquezas no está mal. Eclesiastés 5:19 dice: a quien Dios da riquezas y bienes, también da la facultad que tome su parte y goce de ellas, pues es don de Dios. El asunto es que cuando tenemos riquezas sin Dios en el corazón, esto desviará nuestro corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, dice Mateo 5:24. Los caballos y los carros innumerables, ellos confiaban era en el poderío militar y no en Dios. Y hay que tener cuidado de esto para nosotros tener nuestro descanso y nuestro reposo, que lo da la justicia, como lo vimos en Isaías 32:17. Eran idólatras y se arrodillaban ante la obra de sus manos. Nos dice el versículo 8: además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Hay diversos tipos de idolatría, como lo dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría.
La idolatría no es solamente adorar imágenes, sino hay una gran cantidad de cosas que son idolatría. Puede ser un hijo, puede ser tu cónyuge, puede ser el dinero, puede ser una cantidad de cosas. Todo lo que se interponga entre Dios y tú es un ídolo, y si adoras ese ídolo eres un idólatra, así de sencillo. Se arrodillaban ante la obra de sus manos, estaban tan contaminados que habían perdido toda sensibilidad y tenían pecado de muerte, como lo dice Primera de Juan 5:16, hay pecado de muerte por el cual pido que no oren. Un ejemplo de un pecado de muerte está en Primera de Corintios 5:6, nos cuenta el apóstol Pablo que había un hombre que se estaba acostando con su madrastra, y entonces dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Estaba en un pecado perseverante, era una práctica constante de ejecución continua, como dicen los abogados, de tracto sucesivo, de ejecución sucesiva. Era pecado perseverante, y es ahí donde dice: no lo perdones, es decir, Señor, este está tan contaminado que el perdón no surtirá efecto. ¿Por qué? Porque no había arrepentimiento. Ahí viene con un sarcasmo del profeta y dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Escóndete a ver si te puedes salvar, y de pronto no te ve la ira, cuando nos dice el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Busca Salmo 139, 7, versículo 12. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si fuera las estrellas, allí estás tú. Si fuera el profundo mar, allí estás tú. Nadie puede esconderse de nuestro Dios. Nos dice que todo soberbio será humillado en el día del Señor. Solo Dios. Y los humildes serán exaltados. Solo Dios. En el Salmo 45, 17 nos dice: pondré en alto la memoria de tu nombre perpetuamente, por lo cual todas las generaciones te alabarán. Exaltación del Mesías, del Rey. He aquí que mi siervo será prosperado y será puesto muy en alto, nos dice Isaías 52:13. Y nos dice en 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Quién será exaltado? El que se humilla delante de Dios. Sí, para eso nos dio el ejemplo en Filipenses 2:5, que siendo Dios dejó su trono de gloria y vino y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nos dice que los cedros y las encinas, es decir, las personas, los individuos, los montes y los collados, es decir, nos habla de los gobiernos, humillará el poderío militar. Dios humillará todo soberbio, todo altivo, y nos dice que humillará el poderío militar, la torre alta y el muro fuerte. Nos dice en el capítulo 13 al 16, nos dice también los fuertes y los poderosos del comercio. Nos refiere a esto con las naves y pinturas muy preciadas. Todos estos que se encumbraron serán humillados. Los soberbios y los altivos serán consumidos y no tendrán escape. Recuerda que la oración de la Virgen María en el Magnificat: hizo grandes cosas el poderoso con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, derribó a los poderosos de sus tronos, a los ricos mandó vacíos y a los pobres sació de pan. De manera que se avecina una gran humillación a los soberbios, a los altivos, a los prepotentes, a los totalitarios, a los que estos hombres, estos no han hecho sino opresión y lastimar el sello de la creación de Dios, que es el hombre. Esos serán consumidos y no tendrán escape. Versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en ese día y no habrá escape. Su falso sentido de seguridad terminará cuando el Señor destruya sus ídolos y todo aquello en lo que confiaron. Versículo 18 nos dice: quitará totalmente sus ídolos. El hombre no pudo obedecer
a un Dios perfecto, hermoso y santo como el Creador, como el Redentor, y no pudo obedecer sus mandamientos. Entonces, para realizar una religión más cómoda, se fabricó unos dioses a su talla, una talla pecadora, pero esos dioses ni siquiera pecan porque nada son, porque son la madera o el leño o el metal. Pero no obstante confiaron en eso, y esas cosas ni salvan, ni hacen, ni dicen, ni piensan, y muchas veces solamente estorban y cuestan y son una carga, como veremos por allá en el capítulo 46, los dioses que hay que cargar y el Dios que nos carga. Bel y Marduk se movían cuando eran llevados en andas y se inclinaban al punto de caerse, pero no podían defenderlos y los tenían que llevar cargados. Todo lo contrario, el Dios nos dice: yo te he soportado desde el vientre y te soportaré hasta las canas, hasta la vejez y hasta la sepultura. Se verán señales en el cielo y habrá un gran terremoto. El sol se volverá negro y la luna roja. Habrá señales en el cielo, nos dice el versículo 20. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Todo esto será destruido. En el versículo 19 nos dice: se meterán en las cavernas y en las peñas cuando termine los ídolos y las religiones en las que confiaste y no te sirvieron para nada, porque no te salvarás, porque el único camino a la eternidad gloriosa con el Padre Dios, con el Espíritu Santo y con nuestro Señor Jesucristo, pues ese camino se llama Jesucristo. Se meterán a las peñas y a las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová, por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante a castigar la tierra. Lo vimos cuando el Señor abre el sexto sello en Apocalipsis capítulo 6, dice que cuando abrió el sexto sello, entonces hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Es exactamente lo que nos está diciendo aquí. Son textos paralelos. Esto que nos está hablando aquí el profeta Isaías es ya cuando el Señor se levante, el Señor sale de los cielos, y cuando viene por el rapto de la iglesia, se celebra el tribunal de Cristo en el cielo, las bodas del Cordero y a su regreso. Pero mientras estamos en el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, aquí se suelta la gran tribulación y nos dice que habrá señales en el cielo, las estrellas caerán sobre la tierra, y nos dice que el cielo se desvanecerá como un pergamino que se enrolla, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se esconderán, nos dice a título como si ya hubiera ocurrido. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas, de manera que es una palabra profética segura, porque nos dice que esto ya está hecho, porque ya está determinado. Y decían: no le orarán a Dios, sino que le orarán a las piedras. Salvadnos, decía, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Vimos que habrá señales en los cielos, nos lo dice Joel 2:31, nos dice Isaías 26, y por toda la Escritura, y nos lo está diciendo aquí en este capítulo 2. Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová. Aparece el Señor Jesucristo en los cielos con todo su esplendor, y el pánico caerá sobre todos los que no le aceptaron. Pero temor, ¿para quién? Para la iglesia. El Apocalipsis y toda esta palabra profética es la más hermosa del mundo y la más esperanzadora para todo creyente. Y por último, vemos que hubo una primera exhortación: comprometerse, en este tercer punto, comprometerse con el Señor y andar a su luz. Y la última exhortación es dejar de confiar en el hombre. Quitemos nuestra confianza y fe y esperanza del hombre, que es frágil como el aliento,
y es sin valor. El hombre es efímero, el hombre ha caminado en la mentira y ha confiado en ella. Por lo que te digo, que se ha hecho dioses a su talla, porque nosotros tenemos que renovarnos conforme a la imagen del que nos creó hasta el conocimiento pleno, como dice Colosenses 3:10. El hombre no es confiable, el hombre es engañoso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te escuchen. El hombre es manipulador, es egoísta, es codicioso, es avaro, de tal suerte que los recursos humanos, mis amados, son humo. No confíes, tienes tu confianza en un hombre, no confíes en el hombre, porque todos los recursos humanos son humo, son viento, son un soplo que pasa, es como un suspiro. El hombre no ha querido entenderlo ni aceptarlo, y es ahí donde pierde todo su valor al tratar de existir independiente y autónomamente, siendo solamente transitorio, efímero y fugaz. El hombre pierde todo su valor cuando se independiza de Dios y quiere vivir como si fuese Dios. Yo no creo en Dios ni en el diablo, no creo en esas cosas. ¿Qué valor tiene? Pero tiene el valor de la sangre del Cordero, y el Cordero viene, muere, entrega su vida por ese que no cree de esta manera, sino cree a su manera y a su antojo. Pero el hombre, si no cree, será fugaz y vendrá sobre él condenación eterna, lamentablemente. El hombre no tiene aliento, es pasajero, es un soplo, pero se ha creído gran cosa, es prepotente, y hemos visto todo lo que ocurrirá con el soberbio, con el altivo, con el prepotente. ¿Qué ocurrirá? Habrá humillación. Han confiado en carros innumerables, confían en el poder militar. Serán destruidos todas las naves de las pinturas, el comercio poderoso. Apocalipsis 18 destruye todo el comercio en una hora, humilla a todos los gobiernos, todos los montes y los collados, y humilla a todas las personas, los cedros y las encinas. Entonces, ¿qué hacer, mis amados? ¿Qué hay que hacer? Volvernos al versículo 5. El versículo 5 dice: venid, oh casa de Jacob, caminemos a la luz de Jehová. Hay que hacer la atención, porque de la casa de Jehová saldrá la ley y la justicia. De Jerusalén vendrá la ley, de Jerusalén vendrá la palabra de Jehová. Esa fue la visión de nuestro Dios. Vimos toda la Israel ideal de Dios y la Israel religiosa, confundida, desordenada, y es la Jerusalén real, la ideal y la real. La real es desastre y terminará en ruina. La real es la Jerusalén que ha sido designada por Dios y será el centro de las naciones, cabeza de todos los montes. Vendrán a ella muchos pueblos, y el Señor nos enseñará todos sus caminos y caminaremos por sus sendas, y habrá paz. El resultado de la paz, de la justicia, será la paz. El resultado de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, mi amado, ¿en dónde estás? ¿Quieres en el pueblo de Dios ideal o el pueblo real? El pueblo real es un pueblo pecador. La humanidad no quiere venir al Señor. Te invito a que vengas al Señor. Jesús es bueno. No te olvides de Él. Él te dice: yo te hice, yo te redimí, yo te compré, mío eres tú. No te olvides de mí, ven a mis brazos. Inclina tu rostro allí donde estás, si el Señor ha tocado tu corazón, y dile conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo,
que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi nación. Espíritu Santo, ayúdame a derrotar el pecado. Transforma mis malos hábitos en buenos hábitos. Enséñame tus caminos y llévame de tu mano para andar por ellos. Señor, como dice el salmista, los caminos enseñó a Moisés. En esos caminos que enseñaste a Moisés, que es tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, que es sanidad, quiero andar. Gracias por tu salvación, por tu transformación que me darás de día en día. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Gracias, Dios, por tu palabra. Señor, sabemos que hay un mundo ideal al que la humanidad quiere llegar, pero de manera cómoda, estableciendo sus propias reglas, y así no es. Señor, tú estableciste el camino, y el camino es Jesús. No es Buda, no es Mahoma, no es Lao Tse, no es Confucio, no es la reencarnación, no es la meditación, es Jesucristo, porque la verdad es una persona y se llama Jesucristo. Y la verdad nos lleva a la eternidad con el Eterno, con el Padre Dios, con el Espíritu Santo y con el mismo Salvador. Gracias, Dios, por esta salvación hermosa. Llénanos de tu paz. Bendice, Señor, nuestro país. Bendice el presidente, los que están en eminencia, los alzados en armas, los terroristas, los bandidos, delincuentes, ladrones, prostitutas. Dios, todos los que hacen maldad, tráelos, y que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Sobre todas estas cosas oramos por el pueblo de Israel y por Jerusalén. Ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.